Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Saludos Arturo Feria. Estamos en una emisión más de Evidencias y Reflexiones. Nos acompaña, como siempre, nuestro amigo licenciado Félix Martínez Olivares. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ramón. Al auditorio, buenas noches. Y también nos acompaña nuestro compañero, ya él es conocido aquí, Ramón, ¿qué es su apellido? Baqué. Baqué, Ramón Baqué. A mí me cuesta un poquito de trabajo pronunciar el apellido Ramón Baqué, pero aquí está con nosotros nuevamente. Ramón, bienvenido. Muchas gracias, licenciado, por estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Vamos a platicar sobre alguna situación de carácter político en esta ocasión, para que refresquemos un poco cuál es la problemática en relación a los partidos políticos. Ya hablamos anteriormente del Partido Acción Nacional, vamos a hablar ahora del Partido de la Revolución Democrática, y por eso nos acompaña el licenciado Ramón Baqué. Él es politólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Este programa de Evidencias y Reflexiones. Pues sí, un tema muy parecido al que hablamos la vez pasada, nomás que ahora vamos a tratar de analizar un poco la izquierda mexicana, lo que se supone que es la izquierda mexicana, mal representada actualmente por el Partido de la Revolución Democrática, con pocos bastiones actualmente, salvo el DF y posiblemente Guerrero, donde pues la presencia del PRD es bastante fuerte, ¿no? Pero siendo honestos y siendo sinceros, pues al interior de ese partido también hay muchísimas divisiones. Van divisiones desde liderazgos locales hasta el liderazgo nacional, con el caso de las tribus, que así se les llama a las diferentes corrientes que tienen, entre los chuchos y actualmente Andrés Manuel López Obrador, y ahora parece ser que hay un tercer grupo, que es el grupo de Marcelo Ebrard. Así es. Sí, bueno, buenas noches nuevamente. A diferencia de lo que hemos platicado del PAN, por ejemplo, yo creo que el PRD perdió mucho rumbo desde que perdió su bastión al sureste del país. Paralelamente, el Distrito Federal a nivel nacional es el bastión PRDista. Pero yo creo que lo que pasó en el PRD, o lo que pasa actualmente, es que la integración original de la modernidad PRDista, a diferencia del 88, cuando se funda con el ingeniero Cárdenas, es que llegaron ya lo que le podríamos llamar gente ya lobos de mar, ¿no? Gente emanados de otros partidos en los que de pronto no encontraron las oportunidades o los cauces para acrecentar su liderazgo, para acrecentar su presencia política, su trabajo político, encuentran en el PRD la oportunidad. Y recordando que en el Distrito Federal se concentran los poderes del país, los poderes de la nación, se empieza a formar este bastión PRDista, que le es arrebatado primordialmente Michoacán, ¿no? Antes, con la presencia de la familia Cárdenas, el bastión era PRDista, era en Michoacán. Hoy, al 2013, el bastión, la cúpula PRDista, el coto de poder PRDista es en el Distrito Federal. Pero ¿qué pasa en el PRD? Lo que yo creo que pasa en el PRD es que exageraron en el oficio político mal invertido. Creo que en el PRD perdieron el respeto a la ideología de izquierda, como le llaman, porque a veces parece ser más izquierda el PRI que el mismo PRD, históricamente, con la formación de las instituciones, con la formación de todo el seguro social, con la formación del seguro pensionario. Parece ser que a veces el PRI parece más izquierda que el mismo PRD. ¿Por qué? Porque como el PRD hubo para todos, pues empiezan a formar muchos bloques de poder, y son fuertes. Las peleas internas en el Distrito Federal son más entre PRDistas, claramente son más pleitos políticos entre los grupos del PRD mismo que contra el PAN o que contra el Partido Verde o cualquier otro partido de oposición, porque no existe, ¿no? Lo que yo creo que en el PRD todos son líderes, todos dicen yo soy nueva izquierda, otros yo soy izquierda nacional, izquierda democrática, todos son líderes, ¿no? Porque el coto de poder ha permeado políticamente bastante. Yo destacaría algo que menciona el licenciado Félix, y que de ahí parte la gran mayoría de los problemas que tiene hoy en día la izquierda mexicana. Cuando se funda efectivamente en el 88 el PRD, se funda a raíz de una crisis política nacional después de un fraude o un supuesto fraude electoral a nivel de la presidencia de la República,
donde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas junto con el ingeniero Alberto Castillo y algunos otros personajes forman un partido. El problema que yo le veo ahí es que la gran mayoría de los personajes que fundan este partido pues fueron personajes líderes en su momento del propio PRI, y fueron personajes que el PRI en su momento se encargó de eliminarlos, de hacerlos a un lado, porque se convirtieron en verdaderas células cancerígenas para el partido, para el PRI. Entonces, cuando fundan el PRD, pues empiezan a llegar personajes nocivos, llegan a llegar, empiezan a entrar a este partido personajes muy corruptos y de dudosa procedencia, y la consecuencia la empezamos a observar hoy en día. Hoy vemos las consecuencias de hace 20, 25 años, que vemos tipos como René Bejarano, vemos tipos como Dolores Padierna, que es su esposa, que son los que controlan hoy en día el PRD aquí en la Ciudad de México. Y son personas muy allegadas a Andrés Manuel López Obrador. Pero por el otro lado también está un tipo como Pablo Gómez, como Jesús Ortega, que son verdaderos chapulines de la política mexicana, que son tipos que un día los vemos como diputados, al siguiente periodo lo vemos como senador, luego lo vemos como delegado en alguna delegación o como diputado local. Es decir, son grupos de poder que nunca los han dejado y que sin embargo sí han generado al interior de ese partido y lo han exteriorizado, es mucha corrupción. Es por eso que hoy en día, a nivel nacional, como bien decía el licenciado Félix, pues bueno, la ciudadanía se dio cuenta que no es un partido confiable, y las pruebas están en el sureste mexicano, que era donde estaban Chiapas, Quintana Roo, en Yucatán tenían también un bastión muy fuerte, ¿no? Y lo que sucedió después, en años recientes, estamos hablando de hace 8 o 9 años a la fecha, es que traicionaron ellos mismos la supuesta ideología de izquierda. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues empezaron a aliar con partidos de derecha, es decir, con el Partido Acción Nacional, con el Partido Nueva Alianza, y son partidos que al final, pues, como diría el actual diputado Mario Fabio, pues son alianzas contra natura, no pueden ser alianzas formales y serias con un proyecto de gobierno serio, porque pues las ideologías están encontradas, ¿no? Están contrapunteadas. Tal pareciera que el único objetivo de esas alianzas es desplazar al PRI del poder. Sí. Porque para eso se unen nada más en proceso electoral, porque no se ponen de acuerdo en cuanto a proyectos de nación. Sí, lo vemos actualmente, ahorita están contrapunteados en la reforma energética. Ellos tienen otro proyecto, tienen otra visión, el Partido de Acción Nacional totalmente diferente. Entonces vemos que el único objetivo es electorero. Perdón, voy a poner un ejemplo muy claro y a lo mejor no es tan actual, pero y el licenciado Félix no me va a dejar mentir. En el estado de Oaxaca, el PAN y el PRD se juntan, se hacen una alianza para luchar por la gobernatura contra el PRI. Ganan este proyecto con Gabino Cue, efectivamente, y fueron apoyados por una organización muy izquierdosa y muy belicosa, la famosa APO y la sección 22 sindical de maestros, mismos que hoy en día se le han revertido al gobernador. Hoy en día le hacen bloqueos, le hacen marchas, le hacen plantones. Entonces quiere decir que no hubo un acuerdo de gobierno, no hubo un proyecto de gobierno, de gobernabilidad. Y lo mismo pasa ahora en Puebla. En Puebla la Antorcha Campesina, muchos municipios los gobierna Antorcha Campesina sin ser un partido político. Y sin embargo, se le voltearon ya al gobernador, actualmente Moreno Valle. Lo mismo pasó en Sinaloa. Sinaloa fueron en alianza y acabó el PRD dándole la espalda a este gobernador, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que es un partido que se ha dedicado a aprovechar las elecciones para sacar recursos económicos, cuotas de poder y seguir manteniendo toda esta parte de tribus que es la que mantiene esta corrupción al interior del partido. Sí, pero definitivamente el motivo es electorero, totalmente electorero. Pero es decir, yo creo que lo enfático aquí es lo peligroso que exista un partido como el PRD. Claro. ¿No? Porque a diferencia del PRI y del PAN, son partidos históricos en la formación de la República. Uno emanado de la Revolución Mexicana, el otro emanado del grupo de intelectuales que decidían en aquel entonces que la política ya no era con balas, era con la academia, era con la filosofía, era con la propuesta, era con el contrato social, con Maquiavelo, con todo ese tipo, con esta corriente.
Pero el PRD no, el PRD es moderno, el PRD es un partido que nació con intención izquierda, pero que hoy la única intención que tiene es mantenerse a nivel nacional. Porque es decir, es curioso que vayan en alianza con el PAN, ¿no? Pero van en alianza con el PAN, con este PAN moderno también, con este PAN que quiso aperturarse a la política moderna de ampliación de ideología y no de función. Permíteme hacer un paréntesis, que al final los candidatos que han ido en coalición no son candidatos emanados del PRD, no, son panistas, son candidatos panistas, ¿eh? Y otros que salen del PRI. O sea, es decir, eso es lo peligroso de que existe un partido electoralmente posicionado como el PRD, porque da más dignidad ir en alianza con el partido Nueva Alianza, da más dignidad ir con el Partido Verde, da más dignidad ir en alianza con el Partido Socialdemócrata Mexicano, que ir en alianza con el PRD, ¿no? Porque el PRD lo que presta es la cartera, lo que presta es el nombre, lo que presta es el escudo, porque en las elecciones en las que han ido en coalición PAN-PRD, el que mete a la gente a los mítines, a los votos y a los candidatos es el PAN. Claro. El PAN es el que le está dando vida al PRD en la mayoría de los estados donde esta coalición gobierna. Porque es curioso, van en campaña, van juntos de la mano, juntos con el discurso, pero en la discusión del aborto, pero en la discusión de las penitenciarías, pero en la discusión de Pemex, en la discusión de CFE, van separados. son totalmente antagónicos. Y aquí volvemos al tema que usted mencionaba, licenciado, que al final, por ejemplo, está lo de la reforma petrolera actualmente en discusión, y nos damos cuenta que el proyecto que contiene la iniciativa de Acción Nacional, a la que en teoría, porque ni siquiera la han explicado, la que ha salido del PRD, pues en teoría se supone que se contrapuntean, son contra natura, insisto, ¿no? En el nuevo Pacto por México se ve, claro, ¿no? Cuando pasan los tres dirigentes de los tres principales partidos políticos, la incongruencia siempre cae en el PRD, porque el PRI mantiene su posición, la que dice en los medios y la que dice en las conferencias del Pacto por México. Gustavo Madero es congruente, dice, el hecho de que yo esté en el Pacto por México no significa que, por ejemplo, que las demandas contra el PRI en varios estados vayan a ceder. Y cuando entra a hablar el dirigente nacional del PRD, lo que dijo en los medios se le olvida en la conferencia en el Pacto por México. Siempre dice, se tergiversó lo que yo quise dar a entender, y resulta que ya está de acuerdo con el PAN. Pero cuando sale a los medios de comunicación, la postura es totalmente radical, totalmente de no engañen al pueblo, Pemex no se vende, en fin. Entonces ahí la incongruencia política en el Pacto por México y en las coaliciones, a mi punto de vista, cae en el PRD. Los partidos menores hacen con todo el oficio vender su amor político caro, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos en Evidencias y Reflexiones, un programa que se transmite todos los jueves. Véanos, síganos, continúe con nosotros, regresamos un momento. Vamos a dar nuestra dirección, nuestro sitio, Félix. Sí, para que consulten ustedes los programas que hemos grabado, entren a la página de youtube.com/Radio Liberal México, ahí aparecen todos los programas, o más directamente en YouTube ponen el programa Evidencias y Reflexiones y también directamente los enlazan. Regresamos en un momento. Hola, nosotros somos sus amigas Monse y Michelle y los invitamos a que nos sintonicen en nuestro programa Juventud Fénix Ahead a través de Radio Liberal México. ¡Los esperamos! Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés. Un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México. Voz al libre pensamiento. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal.
Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro llorona. Regresamos a Evidencias y Reflexiones, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña Félix Martínez Olivares y Ramón Baqué, egresado de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos platicando sobre las corrientes internas del PRD, cómo se ha dado la política del PRD en alianza con el Partido Acción Nacional, algo que se ha mencionado ya en este programa, una situación totalmente contra natura, donde jamás podrán gobernar juntos porque tienen intereses diferentes, ¿o no, Ramón? Así es. Ahora, la parte más complicada y lo más peligroso que se mencionaba es el discurso. ¿Por qué el discurso? Y sobre todo aquí en la capital, donde están imperando muchos grupos, desde grupos anarquistas, grupos socialistas, grupos comunistas, que todos estos empiezan a agrupar o empiezan a llenar espacios de donde los ha convocado un solo líder y tiene nombre y apellido. Ese líder se llama Andrés Manuel López Obrador. En la campaña del 2006 de Acción Nacional se decía que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Yo no estoy de acuerdo en ese momento, yo no consideraba y sigo considerando que en ese momento no lo era. Hoy en día sí creo, porque es un tipo enfermo de poder. Y es un tipo que está controlando universidades. Vimos el caso actual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está controlando grupos escolares de la UNAM, CCHs, preparatorias. Y son jóvenes que hoy en día no tienen ninguna visión política, no tienen una visión de vida y que son totalmente manipulables. Y si a eso le sumamos que están jugando con la necesidad, con la pobreza en la que ha sumido el PRD a esta ciudad, pues es muy peligroso el discurso. Mencionaba Félix algo muy interesante. El discurso actual del PRD es Pemex no se vende, defendamos el petróleo y el Pemex es de la nación, cuando la realidad es que nadie ha planteado vender Pemex ni privatizar Pemex. Y como eso está lo de la reforma energética en la parte de la electricidad, está en la parte también de la reforma agraria, que la vez pasada lo comentábamos. Hoy en día el PRD, su discurso es no se vende, no se vende, no se vende, pero tampoco nos platican ni nos explican cuáles son sus propuestas. Claro. No salen a decir mi propuesta es esta, muy concreta, y yo propongo para mejorar las finanzas y sanear las finanzas del país. No lo hacen. Su discurso es agresivo, su discurso es violento y es muy peligroso en la actualidad porque México está necesitado de líderes, México está necesitado de políticas públicas efectivas, y con un discurso como ese lo único que hacen es confundir más a la sociedad. Sí, la única propuesta política energética. ¿Por qué tocamos el tema energético? Porque en estos días, en menos de 10 días, el Ejecutivo, encabezado por el presidente nacional del país, Enrique Peña Nieto, presenta su propuesta. Entonces, el PRD empieza con una campaña muy fuerte, mediáticamente hablando, de que no se va a vender Pemex. Yo estoy seguro, casi seguro, que el PRD, la única propuesta energética alterna que va a presentar va a ser la que presenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque honestamente el PRD no tiene filósofos políticos, no tiene académicos políticos, no tiene investigadores políticos, no tiene escuela política como la puede proponer el PAN, como puede proponer su propia propuesta el PRI, que es la propuesta más completa. ¿Por qué? Porque trae más academia. El PRD lo que va a hacer, seguramente el líder Zambrano se va a sentar junto al ingeniero Cárdenas para presentar la propuesta de reforma energética alterna, ¿no? Y empieza esta campaña en los medios tan fuerte, tan mediática, pero sobre todo de confusión social, porque constitucionalmente la iniciativa privada ha tenido participación en Pemex. ¿Sí? Con el expresidente Cárdenas, se permite la participación en ciertos sectores de la iniciativa privada en Pemex. En la Constitución, en la actualidad, dice claramente que los hidrocarburos siguen perteneciendo a la nación. Pero ¿qué necesita Pemex?
la modernización, la exploración, la inyección, el taladreo, todo eso es lo que se está planteando en esta nueva reforma energética. ¿Tiene que venir inversión privada? Pues sí, porque tienen que haber arcas financieras, ¿no? Para que el sistema no pueda colapsar. Entonces lo peligroso del PRD es esta falta de investigación, es esta falta porque al PRD lo que sabe hacer bien es confundir a la gente. Efectivamente, y eso es precisamente lo peligroso. Ahora, aquí el punto principal para dentro de 10 días es que viene un segundo periodo extraordinario dentro de la Cámara. Y dentro de ese segundo periodo extraordinario lo que se va a debatir, lo que se va a discutir y posiblemente aprobar es la reforma política electoral del país. Y algo que yo creo que se va a tener que regular de otra forma, porque estamos viendo que no funciona, son los tiempos que se ofrecen en radio y televisión para los partidos políticos. Y esos son precisamente los tiempos o espacios publicitarios que aprovechan muy bien partidos como el PRD, partidos como Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y partidos como el Partido del Trabajo. Entonces es ahí donde aprovechan esa coyuntura para confundir a la gente. Ahora, aquí en la Ciudad de México, la asamblea local, controlada totalmente por el PRD, también tiene sus claroscuros. No han sabido aprobar reformas, no han sabido aprobar movimientos y cosas para la Constitución que quieren hacer aquí en la Ciudad de México. Entonces, estamos viendo que el PRD se volvió un partido corrupto, se volvió un partido que sabe aprovechar bastante bien las masas para confundirlas, y sobre todo masas ignorantes. Hay que hablarlo claro, como dice la campaña del gobierno federal. Si queremos reconocer los problemas en México, hay que hablarlos por su nombre. En México hay hambre, sí, pero también es un país de ignorantes. Y es el PRD es lo que está aprovechando este tipo de personas, porque son personas que no leen, son personas que no tienen la oportunidad a lo mejor de tener acceso al internet y poderse informar por medio de un periódico, o de escuchar la radio, o ver la televisión, informarse a su propio criterio. Pues es ahí donde interviene el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Y vienen personajes muy peligrosos. Sí, todos los personajes del PRD saben lo que hacen. Por ejemplo, ahorita que mencionas un problema de la ciudad es el transporte público. Aquí en el diario, por un ejemplo así bastante claro, la mayoría en la Asamblea Legislativa es amarilla, es periodista. Muy poco contrapeso por parte de los demás partidos, realmente no tiene representación. No hay oposición. No hay. Y ahorita los que tenemos que usar algunas veces, o la mayoría de las veces, el transporte público, está mal. Está mal, aún que es concesionado, el servicio es malísimo, perdón. Y ahorita viene una discusión importante en la asamblea local, aquí en el DF, de subir el precio al transporte público, ¿no? Incluso se habla de cobrar por tramos. Entonces, si de por sí es insuficiente, el que el PRD tenga ese tipo de prácticas, ¿qué le permite? Que lo que nosotros pensemos, que lo que piensa otro partido, otra ideología, estudiantes, empleados, empresarios, lo que pensemos, lo que opinemos, no les va a interesar, porque son mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa. Y dicen que es para mejorar, es el mismo discurso desde hace 12 años, 16 años que gobierna el PRD, que cada aumento en el transporte público es para mejorarlo. Los que lo hemos ocupado sabemos literalmente que ya es insuficiente, que hay muchos detalles en los que nosotros... ¿Por qué pongo este ejemplo? Para estar alertas, porque aunque nosotros estemos en desacuerdo y tengamos otras ideas u otras propuestas, es aplastante el PRD, y sin conciencia política alguna, sin sensibilidad política alguna de la carencia de la vivienda media en el país, en la capital, que se gana 57 pesos al día en el salario mínimo aproximadamente, sin esa sensibilidad política, lo van a votar si ellos quieren. Depende de cuál sea su estrategia financiera. Qué bueno que tocas este tema del metro. Si me permiten dar unas cifras muy rápidas, es la actual presidenta de la Comisión de Transporte en la Asamblea Legislativa está planteando un incremento de entre 1 y 2 pesos al boleto del metro. Y muchos diríamos, bueno, un peso o 2 pesos, pues a lo mejor no es mucho. Para la gente que no vive en la Ciudad de México, les comento, el boleto o el pasaje cuesta 3 pesos actualmente. Si le sumamos un peso más, subiría el 33% aproximadamente el pasaje. Si le suben 2 pesos más, sería el 66%. Claro. Es decir, el transporte hoy en día subiría 66% más de lo que cuesta. Y nos están diciendo, es que está subsidiado, que el costo real serían 10 pesos.
Pero lo que no han dicho, lo que no han querido decir, es que el sindicato del metro, desde hace aproximadamente 2 meses, cada semana está emplazando a huelga. Y está emplazando a huelga porque a su líder se le investigó desde el IFAI, y resulta que hay 3,000 millones de pesos perdidos en el metro. Es decir, se construyó la entrada a la línea 12 con un desfalco de cerca de 400,000 pesos, nada más en cableado. Y sumando toda la corrupción de la pura línea 12 del metro, son cerca de 1,200 millones de pesos perdidos. Así es. Si a eso le sumamos que el gobierno federal aportó cerca de 2 millones de pesos al día para esa construcción, y que también están perdidos, estamos hablando de una pérdida millonaria, y no han querido decirlo. Resulta que el día de ayer el sindicato del metro sale a decir que para este viernes en la noche va a emplazar a huelga si no se cumple una de sus demandas, que es vivienda para los trabajadores, cuando resulta que la vivienda está garantizada en todos los trabajadores del país, ni siquiera del metro, del país, en la cotización del Infonavit, por medio del Infonavit. Claro. Entonces, que no nos quieran venir a engañar. ¿Qué es lo que sucede? Hay presiones políticas, y con todo respeto al señor Mancera, y se lo digo de frente, señor Mancera, la ciudad se le está saliendo de control, y se le está saliendo no nada más en delincuencia, no nada más se le está saliendo en control en grupos de choque, se le está saliendo de control desde el partido del que usted fue candidato y que hoy en día es el jefe de gobierno. Y se le está saliendo de control con los sindicatos, y lo estamos viendo claramente con el del metro. Están solicitando que se les aumente cerca, al salario directo, cerca del 70% de aumento. Pues yo quisiera ver en qué patrón, en qué empresa le aumentan a uno el 70% de aumento, ¿no? Sí, mucho menos en contratos colectivos, ¿no? Menos. Con los sindicatos. Claro. Aquí sí cabe aclarar al auditorio que el metro, la situación financiera y de manejo del metro y de conducción es únicamente responsabilidad del gobierno del Distrito Federal. Nada más. Nada más. El gobierno federal nada tiene que ver. No. Es meramente situación Lo único que hace el gobierno federal es, dentro de las partidas presupuestales de cada año, otorgar cierto presupuesto. Como el resto de las entidades federativas. Efectivamente, eso es todo. Es por eso que el IFAI, al ver que no está el dinero, que no se ha ocupado el dinero en lo que estaba destinado y etiquetado, pues empiezan a investigar al líder sindical. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque volvemos a hablar del método de la conducción política del PRD. Claro. O sea, este método insensible, porque tú no puedes llevar a discusión un aumento así del 60 y tantos % cuando el 80% de la ciudad que trabaja con el salario mínimo en la capital tiene acceso 3 veces. Y los estudiantes. Claro, prácticamente van al día, ¿no? Claro. Pero como son partidos mayoritarios, como aquí es aplastante, lo van a votar si se les antoja. Fíjate, nada más para que se den una idea, la pura línea 1 del metro, que es una de las líneas principales del metro, al día lo ocupan 5 millones de usuarios. Claro. 5 millones de usuarios por la mañana y 5 millones de usuarios por la noche. Si multiplicáramos todo ese dinero, nos daríamos cuenta que, con todo y aparte de que está subsidiado el metro, pues no tendría por qué haber desfalco, sino por el contrario, tendríamos que tener un servicio de primer mundo. Y aparte la infraestructura ya es mala. Claro. Es pésima, antigua ya. Y aquí viene otro problema, que no hubo planeación dentro de la ciudad desde hace 17 años. La explosión demográfica en la ciudad pues ha crecido más allá de lo que podemos producir y mantener, ¿no? Así es. Pues ya se nos terminó el tiempo, Félix. Sí. Lamentamos que tengamos cosas pendientes, había que seguir platicando, pero lo haremos próximamente en otro programa. Yo agradezco a Ramón Baqué, que nos muchas haya gracias, acompañado aquí a este programa de Evidencia y Reflexiones. Félix, como siempre, el agradecimiento a nuestro auditorio, a nuestro equipo de producción, porque sin ellos este programa no hubiera sido posible. Arturo Feria le da las gracias y nos estaremos viendo y escuchando el próximo jueves. Que tengan un excelente fin de semana.